Ya son las 6 de la mañana, 38 minutos. Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, el que quiere ser presidente con la bandera que sea, tiene que resolver primero este problema. La registraduría anuncia que la inscripción de Daniel Quintero por firmas depende de un concepto del Consejo Nacional Electoral, porque aunque Quintero renunció a esa consulta del petrismo, a la del domingo pasado, él mismo ya se había inscrito. Tanto que su foto apareció en el tarjetón, sacó 142.000 votos, la registraduría lo contó y ahora no es tan fácil que él simplemente diga que como ya no estaba en esa consulta, quiere inscribir un movimiento y empezar a recoger firmas. Quintero anuncia que va hoy, martes, esta mañana, a la registraduría y que espera que le reciban la inscripción de su movimiento, Receipt Total contra los narcos y los corruptos. Pero eso es lo que no es claro. Si Quintero puede volver a inscribirse cuando para esta misma elección, las presidenciales del próximo año, él con su equipo, con su esposa, ya habían ido a la registraduría para anunciar esa campaña en ese momento como precandidato en la consulta del pacto histórico. Este caso dependerá del Consejo Nacional Electoral, que tiene también que definir de fondo el asunto de Quintero, pero uno adicional: si el ganador de la consulta del domingo, Iván Cepeda, puede inscribirse en otra consulta interpartidista para las mismas elecciones, que es la consulta del Frente Amplio en marzo de 2026. En el caso de Daniel Quintero, desde ese mismo Consejo Nacional Electoral, el magistrado Altus Vaquero ya advirtió que Quintero cayó en una inhabilidad para buscar las presidenciales, esto citando un artículo, el 7º de la Ley 1475 de 2011, que señala claramente que si una persona se inscribió a una consulta y renuncia, ya no puede participar en otra para esa misma elección. Pero Quintero dice que sí, que él puede aspirar. Quintero, que ha sido petrista, que antes estuvo en el movimiento Independientes, el suyo, con el que fue alcalde de Medellín, que pasó por el Partido del Tomate o los Liberales. Lo cierto es que, al menos suponiendo que se puede inscribir, va tarde en la nueva idea de recoger firmas. Quintero va tarde porque los precandidatos tienen hasta el 17 de diciembre para entregar las firmas ante la registraduría y necesitan al menos 630.000. Por seguridad suelen presentar más por aquellas que son anuladas. Luego la registraduría tendrá hasta el 21 de enero del próximo año para revisar las firmas y confirmar si hay el mínimo exigido. Ese es el camino con el que Quintero quiere llegar después a meterse a esa consulta del Frente Amplio en marzo. Un camino todavía muy enredado. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 41 minutos. En las últimas horas se ha confirmado que aumentará el número de personas cercanas al gobierno del presidente Gustavo Petro que serán incluidas en la lista Clinton por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Según se ha conocido, los próximos incluidos en la lista de la OFAC serían directivos de empresas, tanto estatales como privadas, dentro de la orden ejecutiva 14059, que es la misma que hoy complica la situación tanto del presidente Gustavo Petro como de su exesposa Verónica Alcocer, de su hijo Nicolás Petro Burgos y del ministro del Interior Armando Benedetti. En medio del escándalo se confirmó la salida del gobierno nacional de uno de los hombres más poderosos hasta este momento, Luis Eduardo Ginás Chica, oriundo del departamento de Córdoba, muy cercano a Nicolás Petro, quien salió definitivamente de los dos cargos que ostentaba. Dejó de ser director de la UIAF, es decir, de la Unidad de Información y Análisis Financiero, y terminó su papel como director encargado de la DIAN. Se conoció que el viernes se aceptó la renuncia de Ginás a la dirección de la UIAF, el mismo día en el que se oficializó la inclusión del presidente Petro en la lista Clinton. Por eso no parece casualidad el hecho de que Ginás salga del gobierno luego de conocerse que una de las causas de esta decisión fue la filtración de información financiera reservada que el propio Ginás le habría entregado al presidente Petro y que ocasionó una fuerte sanción a la UIAF, que fue expulsada del Egmont Group, donde se reúnen las agencias de inteligencia financiera de todo el mundo, donde se comparte toda la información del lavado de activos, de actividades provenientes del narcotráfico y del terrorismo. En el caso de los recientemente sancionados, entre ellos el presidente Gustavo Petro, tendrían que pasar por lo menos 5 años para que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos evalúe la posibilidad de retirarlo de la lista negra financiera internacional. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:43 de la mañana. La traición a cambio de beneficios por colaboración. Así se puede resumir la caída de Simeón Pérez, conocido como alias El Viejo, que es el 9º capturado por el homicidio de Miguel Uribe Turbay. Estaba escondido en Puerto Lleras, en el departamento del Meta, hasta donde llegó la policía a buscarlo por ser el enlace entre quienes dieron la orden del crimen y quienes finalmente la ejecutaron, como por ejemplo alias Caterine, a quien intentó esconder en el departamento de Caquetá. Al momento de su captura tenía 5 celulares, tenía una pistola y en su cédula, con la que confirmaron su amplio prontuario criminal, donde le figura desde hurto, homicidio, lesiones personales y porte de arma de fuego. Es un viejo conocido para la justicia en Colombia. Estuvo preso en Acacías entre los años 2013 y 2014 y ahí conoció a alias El Hermano y a alias Chipi o El Costeño, de quien es el jefe en esa banda dedicada al tráfico de drogas y de armas en Bogotá. Tiene 50 años y hace 3 años apenas salió de la cárcel La Picota en Bogotá, y en su carta de presentación también figura el asesinato del hermano de uno de los sicarios que mató al también candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. Les repito, es la 9ª captura que han hecho por el magnicidio del precandidato presidencial de la oposición y sin duda es la más importante porque es el hombre dueño de todos los secretos del plan criminal. Eso explica el megaoperativo desplegado en el departamento del Meta para traerlo a Bogotá, donde hoy nuevamente será imputado, pero esta vez por el delito de homicidio y también por utilizar a un menor de edad, el sicario de 15 años, para ejecutar el homicidio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:45 a.m. Maniobras de ajuste en la UIAF y en la DIAN en plena investigación, efectivamente, por la inclusión del presidente en lista Clinton, en pleno rastreo de dineros por parte de la OFAC y el Departamento del Tesoro, y también en medio de un gran remesón en el sector energético colombiano, donde rodaron cabezas en las últimas horas a petición expresa del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien dio instrucciones de pedir la dimisión de importantes directivos de ese sector, entre ellos miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, Agencia Nacional Minera, ANM, Servicio Geológico Colombiano y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas, el IPSE, un remesón que anticipa por lo demás cambios importantes en la orientación del sector en medio de un contexto de enorme incertidumbre y zozobra, como por ejemplo el riesgo de desabastecimiento de energía para el año 2026, la parálisis de importantes proyectos hidroeléctricos, la escasez de gas a nivel nacional, la salida de importantes petroleras en los últimos meses y en los últimos años, Shell, BP, ConocoPhillips, Oxy, Chevron, Exxon, la Asamblea Extraordinaria de Ecopetrol planillada para el próximo 11 de noviembre, donde se van a cambiar los estatutos para permitir que un trabajador entre como miembro a la Junta y también para poder seguir sesionando tras la salida de Mónica de Greve. La reforma eléctrica del presidente Gustavo Petro, en un proyecto de 14 páginas que acaba de presentar la semana pasada el ministro de Minas y Edwin Palma, para que los estratos 5 y 6 paguen los 3 billones de deuda de la opción tarifaria de la pandemia de los estratos 1, 2 y 3, para que las hidroeléctricas paguen una sobretasa adicional del 2% y además para ablandar los requisitos para ser miembro de la CREC. Y por último, claro, pero no menos importante, tras las declaraciones del presidente Petro de que Ecopetrol va rumbo a la quiebra y tras su insistencia en vender el negocio que tiene en la cuenca del Permian, que según el presidente es un negocio chimbo, con base en un estudio del Consejo Permanente para la Transición Energética Justa, un documento al que le han caído en las últimas horas rayos y centellas por parte de exministros de Minas, expresidentes de Ecopetrol, bancos de inversión y grandes conocedores del sector, que señalan está lleno de inconsistencias, lleno de errores conceptuales, lleno de graves errores técnicos de cálculo y demostrando que por el contrario esta cuenca del Permian es el negocio más rentable de todos los que tiene Ecopetrol. Estás escuchando